Entendí. Listo. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Joana Páez Carrillo, estudiante de agronomía del CEAD de La Dorada Caldas. En esta ocasión les vamos a presentar una actividad que corresponde a la práctica de edafología y fertilidad. Para ello nos toca hacer una socialización sobre la guía práctica para la caracterización de suelos y terrenos. En ella vamos a estar 3 compañeras, de las cuales está mi compañera Carolina y mi compañera Daniela. Ya proceden a presentarse. Muchas gracias. Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Carolina Uritica Ceballos, pertenezco al CEAD de La Dorada Caldas en mi programa de agronomía. En esta ocasión, pues, haciendo la exposición del curso de edafología y fertilidad. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Triana Vasallo, pertenezco al CEAD de La Dorada Caldas, estudiante del programa de agronomía, y en la tarde de hoy vamos a hacer la socialización de la guía. A continuación, la compañera Jessica comenzará con la breve exposición. Listo, muchas gracias. Para dar una breve introducción, esta guía es muy práctica debido a que a pesar de que hay varios métodos para esto, requieren de laboratorios y de recursos económicos. Entonces, esta es una guía práctica que se puede utilizar para agricultores y personas que no necesariamente tengan que invertir mucho dinero para esto. Esta guía fue realizada por el CIAT y ella se divide en 3 partes, la cual es, la primera es donde se podrá medir directamente en el campo 11 características del suelo, como lo es la forma del terreno, la pendiente, el color, la textura, estructura, potencial de hidrogeniones, pH, pedregosidad, capas endurecidas, moteados, resistencia al rompimiento y presencia de carbonatos. En la segunda etapa, en esta hay que hacer una serie de observaciones en el campo, donde se debe tener en cuenta las anteriores características para poder identificar lo que queremos en nuestro terreno. En la tercera se verán 4 propiedades del suelo, como lo son la materia orgánica, el drenaje, la profundidad efectiva y la presencia de sales. Esta misma guía contiene una serie de hojas que lo que hace es para ir colocando las respuestas de acuerdo a cada identificación que veamos de nuestras características de nuestro terreno. Listo, Carolina. Carolina. Ya. Primero, para poder realizar esta caracterización, necesitamos unos materiales. De ello, necesitamos, pues primero el manual. Una pala, un martillo, un metro, 3 varas o palos de madera, 3 puntillas o tornillos, un destornillador, una plomada o piedra que sea pesada, una regla graduada, una cuerda o piola liviana de 80 centímetros de largo, tirillas de papel indicador para el pH, agua embotellada, 2 vasos, una cuchara, un cuchillo y un gotero con ácido clorhídrico o muriato. Nosotros, para poder hacer esta caracterización e identificación, debemos tener ya pues construido todo lo que necesitamos para esto, en el cual una de las herramientas que debemos hacer, que más adelante se les va a explicar cómo se hace, que es para calcular la pendiente del terreno. Siga, Carolina. ¿Cómo identificar la caracterización rápida de suelos en la finca? Primero tenemos que ubicar los sitios a estudiar. Entonces, en nuestra finca, en nuestro terreno, vamos a observar qué lote es el que vamos a utilizar y lo vamos a dividir en diferentes unidades. Primero, para reconocer el color del suelo, si en este se encuentran diferentes colores, el tipo de suelo, si es un suelo arenoso, arcilloso, si este es bueno o malo, si es pobre en nutrientes, si es fértil, si es blanco o duro. También vamos a mirar lo que es la pendiente topografía para ver si este terreno es plano o inclinado.
el uso actual a lo que vamos a hacer en el lote, el desarrollo de los cultivos, si se observan diferencias en el crecimiento de las plantas, como en el desarrollo y eso, y la vegetación natural. En el segundo paso, vamos a hacer una especie de calicata o de una cajuela para poder, que en la cual vamos a hacer de 60 centímetros de largo por 60 centímetros de ancho por 70 centímetros de profundidad. Ya si se van a hacer para cultivos que sean perennes como frutales, se recomienda hacer cajuelas de 150 centímetros de profundidad. En el tercer paso, ya es hacer un hueco. Bueno, cuando terminemos de hacer el hueco o la calicata, vamos a observar las 4 caras de ella y vamos a elegir la que mejor nos parezca, que tenga una mejor claridad y que se vea mucho mejor. Y vamos a empezar con nuestra evaluación. Propiedades básicas. Para la pendiente necesitamos hacer esa estructura que tiene el señor ahí en la imagen, que es como una especie de A. ¿Para qué vamos a hacer eso? Para ver qué inclinación tiene el terreno, la cual esta inclinación está relacionada con la retención y movimiento del agua, la erosión, la utilización de maquinaria, la conservación de suelos y la adopción de prácticas de campo, como es el riego y el drenaje. Para ello, necesitamos los palitos y la regla graduada, junto con la plomada. La forma del terreno. Las características que tiene el paisaje influyen en las propiedades del suelo y estas permiten hacer aproximaciones al uso y manejo más apropiado de la tierra. Por ejemplo, tenemos un terreno circundante. En las diferentes imágenes encontramos que en la primera vamos a identificar si nuestro terreno es plano o llano. Si no se observan montañas a su alrededor. Si nuestro terreno es ondulado, que tiene pues ondulaciones suaves como se presenta en la imagen. Si es montañoso, como dice que tiene montañas a su alrededor, o si es ondulado y montañoso, que tiene ondulaciones y grandes montañas. Posición del perfil. Tenemos que describir el perfil de la ubicación exacta del punto en el cual nos vamos a ir caracterizando el suelo y comparar la ubicación del perfil con las siguientes fotos. Con la meseta, cima, ladera convexa, ladera cóncava, ladera plana, plano con ondulaciones y pie de una elevación. Para determinar los horizontes, el color y la textura, como en la cámbiala, porfa. Como se observa en la primera imagen, en esta vamos a identificar las capas u horizontes. ¿Qué se le llama horizonte? Se le llama horizonte a cada una de las capas que se observan en el perfil del suelo y diferencian una de la otra por el color, la textura o la pedregosidad, así como se muestra en la imagen. Para poder identificarlos, vamos a mirar vamos a utilizar el metro y unos palitos para marcar los límites dependiendo de cada color. Entonces, en la calicata que ya habíamos hecho, vamos a observar y vamos a poner como un palito en cada diferenciación de color que se observa de arriba hacia abajo. Y en este también vamos a medir, vamos a mirar el espesor que tiene cada capa y lo vamos a poner como dice ahí en la imagen, si tiene 20 centímetros, 16 centímetros, 12 centímetros cada capa, en donde vamos a evidenciar pues el color, la textura o estructura y marcarla con un palito. El color. El color del suelo es muy importante debido a que este es un indicador de fertilidad.
si tiene contenido de humedad, material parental y condiciones de drenaje del suelo. Por ejemplo, los colores oscuros, como los negros o cafés oscuros, significan un buen contenido de materia orgánica. Ya si hay colores rojizos, este significa que tiene un alto contenido de hierro, o sea, que tiene presencia de hierro. Ya los colores blanquecinos significan que tienen presencia de carbonatos de calcio, y los colores, Carolina, porfa, cambia de imagen. Y ya cuando tengan los colores olivos, verdes o grises, significa que tienen un mal drenaje, como por ejemplo los que son suelos arcillosos, debido a su alto contenido retención de agua. Listo, ahí ya observan los colores. Para la textura, bueno, esta también es muy importante, y existe en el suelo, existen diversas partículas, entre las cuales las más importantes se difieren por su tamaño y se clasifican como las arenas, limos y arcillas. La textura es la proporción que hay en cada una de ellas en el suelo, y esta se expresa en porcentajes. Por ejemplo, si hay un porcentaje qué tanto porcentaje de arenas hay, de limos y de arcillas en su conjunto. Influye en procesos de retención y almacenamiento de agua, de oxígeno, en la fertilidad, la porosidad y el drenaje. Para poder identificar si según las texturas, podemos coger una porción del suelo que tenemos, y le vamos a agregar un poquito de agua, y vamos a hacer unas figuritas, ya sea bolitas o rollitos, para poder identificar, y según cómo lo sintamos, vamos a identificar si es un suelo arcilloso, si es arenoso, si es limoso o si es franco, o si hay combinaciones de ella, como franco arcilloso, franco arenoso, o francos solos, o arenosos solos, o limosos solos, ya dependiendo pues cómo lo identifiquemos. Listo, Carolina. Pase. Bueno, continúo. El pH, es la medida de la acidez, que va de 1 a 5, neutralidad, que va de 5 a 7, o alcalinidad, que es más de 7 del suelo, e influye en sus propiedades físicas, químicas y biológicas, por lo cual puede limitar o favorecer el crecimiento de ciertos cultivos. Como vemos aquí en esta corta descripción, el pH es muy importante en nuestros suelos, ya que este nos podría interferir en el desarrollo de nuestros cultivos, dependiendo cómo esté, si es un suelo ácido, neutral o alcalino. Para realizar la toma de esta muestra, se requiere de una caja de papel indicador, como la de la imagen, una cuchara sopera y 2 vasos desechables, agua destilada o agua embotellada. El procedimiento va a que se debe tomar varias muestras de los primeros 30 centímetros del perfil del suelo, y este se mezcla en un vaso desechable. Se debe evitar tocar el suelo con las manos sucias o sudadas. Luego se procede a agregar en un vaso una cucharada rasa del suelo de la muestra, como se ve en la imagen. Se procede a adicionar una cucharada de agua embotellada o destilada. Se debe evitar usar agua de la llave. Se agita por 1 minuto hasta que forme una mezcla homogénea. Luego se introduce el papel indicador por 2 minutos hasta que este no cambie de color. Si la terilla queda muy sucia, se lava con un poco de agua embotellada y se evita tocar con los dedos la parte inferior.
Luego se compara los colores con los de la tabla y se anota en la hoja de respuesta pues nuestro resultado. Aquí en las imágenes vemos el paso a paso y pues cómo se debe ir haciendo. Carbonatos. Su presencia en el suelo en cantidades muy elevadas implica condiciones de alcalinidad, o sea que el pH es muy alto, y deficiencias nutricionales. En climas secos pueden formar horizontes muy duros y densos que impiden el crecimiento de las raíces, lo cual no es apto para algunos cultivos. Para tomar esta muestra se necesita de un gotero y el ácido muriático y de terrones del suelo blanquecinos. Aquí se debe tener mucho cuidado, ya que este ácido pues es peligroso y puede causar quemaduras en la piel. Por eso se necesita del gotero. Lo que se hace es que si el pH del suelo fue mayor o igual a 7 y se encuentra en una zona árida o seca, se observa y se identifica en el perfil las coloraciones blanquecinas. Con una navaja o machete se saca una porción del suelo blanco, se coloca aparte y se le agrega las gotas de ácido. Luego se observa y se escucha con cuidado la efervescencia del suelo y se comparan los resultados con la hoja de respuesta, la cual está aquí en nuestras imágenes y pues ahí se observa y ahí dice muy claro qué pasa, digamos, si se observa una efervescencia poca o no se escucha, si tiene mucha. Entonces ahí nos va diciendo que si tenemos poca o no hay efervescencia, el suelo no tiene carbonatos. Si es poca, hay bajos o muy bajos carbonatos. Y si es media, los carbonatos pues es a medida media. Y si se siente muchas burbujas y sale mucha espuma, el suelo tiene altos contenidos de carbonatos. La pedregosidad. Esta se refiere a la abundancia de piedras y rocas en la superficie o en el interior del suelo. Influye de cierta forma en la infiltración, evaporación y disponibilidad del agua en el suelo. Puede impedir el crecimiento de las plantas o el laboreo mecánico del suelo. Para la determinación de la pedregosidad se necesita o se hace el siguiente procedimiento. Si se encuentra pedregosidad en el terreno, se identifica si se trata de piedras o rocas utilizando la regla adjunta y se determina cuál predomina. Entonces aquí vemos como el paso a paso en las imágenes y aquí se muestra lo que se hace es que se utiliza pues la regla para medir. Y si se tiene menos de 8 centímetros de ancho, se trata de piedras o grava. Pero si el ancho es mayor a 8 centímetros, se habla de rocas. Aquí vemos pues en esta regla que nos muestra el límite de cada una. Ya si presentamos presencia de piedras o rocas en la superficie, miramos pues la hoja donde están nuestras respuestas y anotamos con una X según lo que veamos en nuestros suelos. Si vemos las pocas rocas, pues que estas no interfieran con las labores del cultivo, entonces vamos anotando según sea nuestra respuesta. Y aquí pues ya determinamos cómo está nuestro suelo y en qué situación pues se presenta, si es presencia de piedras o rocas. Y también determinamos si estas están pues en la superficie o en el perfil del suelo. Capas endurecidas.
Estas son capas duras e impermeables que pueden impedir el crecimiento de la raíz, el movimiento del agua y la respiración del suelo. Para su determinación se necesita navaja o cuchillo y un metro. En el procedimiento se ubica el metro en una de las caras de la cajuela, como se muestra en el paso 1, y con golpes fuertes y secos se introduce la navaja o cuchillo en diferentes puntos a lo largo del perfil. Se marca con el dedo la distancia que introdujo el suelo y se saca, como lo muestra en el paso 2. Se mide cuántos centímetros se introdujo el cuchillo. Si se introduce menos de 3 centímetros, usted tiene una capa compactada. Esto se anota la profundidad y el grosor. Si se encuentran varias capas endurecidas, también se anotan de cada una la profundidad y el grosor. Ya con esto pues vamos determinando las capas endurecidas de nuestro suelo. Para la presencia de moteados, estos son manchas de colores amarillos, rojos, azules, verdes o grises mezclados con el color del horizonte en poca o en gran cantidad y son indicadoras del mal drenaje y falta de oxígeno para las raíces. El nivel freático es la altura de la capa de agua subterránea más cercana a la superficie, que se encuentra en los suelos y varía de acuerdo a las condiciones presentes, como cantidad de precipitación y el drenaje del suelo. Cuando el nivel freático se encuentra próximo a la superficie, se forman zonas pantanosas o encharcadas. Y aquí en la imagen pues se muestran diferentes moteados y ahí podemos ver los colores, que en unos grises, hay otros como rojizos o zapotes, por decirlo así, y pues ahí los vamos como evidenciando. También se nota que son como de diferente textura. Para la determinación de esto se necesita un metro. Y en el procedimiento se observa el perfil y se procede a responder una encuesta donde se nos pregunta si se encuentran moteados, manchas marrones, rojas o azules, grises, verdes o amarillas en el perfil. Respondemos según lo que nos muestre nuestro suelo y si los identificamos procedemos a mirar la profundidad a la cual se encuentran los moteados desde la superficie y cómo se muestran estas imágenes. Si es a 58 centímetros o 25, ya dependiendo, entonces vamos marcando en nuestra hoja de respuesta. También se pregunta si hay ríos o riachuelos muy cercanos al sitio de la evaluación, se contesta, y según la respuesta también si alguna o la mayoría de las preguntas anteriores el suelo podría presentar problemas de moteados. Esto ya depende mucho a si tenemos pues ríos, riachuelos, el nivel freático pues depende mucho de esto, si de pronto digamos que se puede tener malos drenajes en el suelo, también nos presentaría presencia de esto. Resistencia al rompimiento. Esta se refiere a la fuerza necesaria para romper un terrón de suelo. Esta puede variar según los diversos contenidos de humedad, la textura, el contenido de materia orgánica y la estructura del suelo. Para determinarlo, el procedimiento es que se debe realizar en cada una de las capas horizontes que se encuentran en nuestro suelo. Se determina la humedad del suelo. Se coge un terrón y se le agrega una gota de agua, así como nos muestra en la imagen. Y miramos si el suelo cambia de color. Entonces, si este cambia, está seco. Si el suelo no cambia de color y no moja la mano al cogerlo, entonces este suelo está húmedo.
Si moja la mano al cogerlo, el suelo está mojado. Si este es su caso, entonces se deja secando el suelo hasta que esté húmedo y seco. Y se continúa pues con nuestra hoja de respuestas y se anota, la cual está a este lado, y ya aquí vamos como determinando la resistencia al rompimiento, si este es blando, duro, extremadamente duro, friable, firme, extremadamente firme, plástico, muy plástico. Ya esto lo vamos determinando según los resultados que nos vaya dando nuestro suelo. La estructura. Los minerales, la materia orgánica y los puros forman los terrones o agregados del suelo. Cuando estos se organizan, forman la estructura. Una mala estructura puede significar efectos dañinos para algunas plantas, como exceso o deficiencia de agua, falta de aireación, poca actividad microbial, impedimento en el crecimiento de las raíces, incidencia en enfermedades y mal drenaje, entre otros. Para la determinación de la estructura de nuestro suelo, lo que se debía hacer es dejar secar al sol la pared de la cajuela hasta que comiencen a aparecer las grietas naturales del suelo. Si el suelo está húmedo y su estructura es muy evidente, se compara con las fotos y se indica en nuestra hoja de respuestas. Y aquí vemos las fotos donde está pues cada imagen que nos muestra si nuestra estructura puede ser granular, aterronada, prismática, columnar, laminar, o si esté sin estructura. Preguntas de campo. En el desarrollo de la guía nos hacen una serie de preguntas, una serie de encuestas en las cuales se encuentra la primera encuesta que nos hacen consta de 23 preguntas, donde nos hacen unas preguntas, imágenes, entre las cuales nos preguntan si la imagen que enseñan tiene relación con la erosión del suelo. También nos preguntan si en la imagen se observa presencia de moho, si las superficies son costras o duras. Preguntas así nos hacen. También nos preguntan si las costras son de color negro en el suelo, si hay suelos con costras blancas o peladeros. Bueno, así consta la primera encuesta de 23 preguntas, la cual nos arroja que las imágenes que nos dan a cada una de las preguntas, un resultado que sí. Tenemos otra encuesta donde nos preguntan acerca de la materia orgánica. Según las imágenes que nos dan en la primera encuesta que nos hacen, también nos arrojó un resultado que sí, las 3 preguntas que nos hacen acerca de la materia orgánica. Puedes pasar la diapositiva. Nos preguntan acerca sobre el drenaje. Nos hacen una encuesta para ver cuál de estos valores nosotros vamos a muestra que nos hablan en la guía. Nosotros marcamos que la muestra se encuentra en un porcentaje del 2,1 al 2,6, el cual indica que la muestra está en un nivel óptimo, que cuenta con un alto contenido de hojarasca, alto contenido de materia orgánica, y también nos habla acerca del drenaje interno y externo. El drenaje externo hace referencia al escurrimiento de la superficial del agua en el suelo. ¿Puedes pasar la diapositiva?
también nos habla sobre los suelos salinos y la salinidad, donde tenemos 3 imágenes. Una nos muestra, aquí vemos que en esta parte de acá no hay plantas, hay muy pocas, lo cual indica que es un suelo que presenta una salinidad en esta parte de aquí. Y al fondo vemos ya las imágenes. Cuando tenemos una salinidad baja, un suelo que presente una salinidad baja, es cuando observamos que una parte de la tierra tiene como unas grietas poco marcadas y son muy leves. Aquí en esta imagen se puede observar un poco, ya cuando es una salinidad alta, ¿qué pasa? Vemos que en un cultivo hay plantas que se van muriendo porque la salinidad se encuentra en un nivel muy alto. Digamos, esas contras o gritas son muy notorias a simple vista en las plantas. Hay unas plantas que se ven severamente afectadas. Ellas suelen no crecer, las plantas quedan ahí como pequeñitas y hay otras plantas en el mismo lote que sí se desarrollan de una manera muy eficaz. Esto nos indica que en un lote determinado puede presentarse en un lugar una salinidad alta o baja, incluso hay en unos que no se presentan. ¿Puedes pasar la diapositiva? Esta es una imagen de las contras bien marcadas. Cuando nosotros encontramos un terreno que presenta las contras, es un terreno donde no podemos sembrar. Entonces, si sembramos una planta allí, ella no se va a desarrollar de una manera muy eficaz. Debido a que la salinidad y la sodificación se refiere a la concentración de sales que hay en el suelo, que pueden limitar el crecimiento de ciertas plantas, las cuales se ven muy marcadas. Y el suelo tiene una concentración elevada de sales que se llama salino y se denominan las sales de sodio. El exceso de esta causa grandes cambios en diversas propiedades físicas y químicas y biológicas del suelo. Por ejemplo, tenemos el caso de la materia orgánica, el drenaje, el pH o la estructura de este mismo. La disponibilidad de nutrientes, agua y oxígeno también se ven afectadas por esta salinidad. ¿Puedes pasar la diapositiva? ¿Cómo se construye el nivel A? El nivel A se construye a partir de estos materiales que se observan en la primera imagen. Se construye para medir la pendiente de un terreno, relacionado con la retención y movimiento del agua, la erupción, la utilización de maquinaria, la observación de los suelos y la opción de prácticas de campo, de riego y drenaje, entre otros. Aquí, por ejemplo, para hacer el nivel A se necesitan ciertos materiales con la finalidad de obtener este triángulo aquí con una plumada para llegar a medir la pendiente de nuestro terreno. Esto fue todo por esta exposición. Esperamos les sirva. Aquí tenemos la referencia bibliográfica de la guía. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Como dar una pequeña conclusión sobre esta guía, es muy importante realizarla antes de sembrar algún cultivo, debido a que es necesario realizar esta identificación y caracterización para así saber si el suelo que vamos a intervenir nos va a ser útil, ¿sí? Para el cultivo que necesitamos. Porque si no tiene las características necesarias que necesita pues nuestra planta,
lo que vamos a hacer es perder como el tiempo y dinero. Porque si sembramos una planta que no se adapta o no es el tipo de suelo que ella necesita para su desarrollo, pues no nos va a generar ingresos, sino antes egresos, porque no va a tener un buen desarrollo ni nos va a dar un buen rendimiento. Al igual que también nos puede favorecer la aparición de enfermedades y también su fertilización depende mucho de ello, dado que nos puede presentar deficiencias o toxicidades nutricionales. Muchas gracias.